Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevo. Este vídeo está grabado en octubre. No está grabado ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. En octubre, aquí estamos. En polo, manga corta, aprovechando todavía las temperaturas tan agradables que hace para poder grabar vídeos en la terraza. Bueno, después del vídeo de la semana pasada, en la que estuvimos con Juan Mantisidor, en la sección Conversando con, un vídeo súper interesante en la que nos presentó el proyecto Fábrica, un proyecto innovador, un proyecto pionero, que os recomiendo verlo, en la que hablamos de equipos, de liderazgo, de conflictos en las organizaciones, de cómo tratarlo, cómo trabaja Fábrica, también de ese papel de directivo de Juan Mantisidor, aparte de director de Fábrica, directivo del Real Unión de Irún, club histórico, centenario. Algunas personas me habéis dicho que el vídeo es un poco largo, 1 hora y pico, pero recuerdo, también lo puse en redes sociales y está en el vídeo de YouTube, en la descripción. Tenéis el vídeo por temáticas trabajadas, tratadas en el vídeo. Os pongo la temática y un minuto, si lo clicáis ahí, podéis ir directamente a esa temática. Entonces, bueno, no necesitáis, si queréis ver algo en concreto podéis ir, si queréis verlo por trozos podéis verlo por trozos. Y recordarlo, también está en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify. Lo podéis escuchar, no necesitáis estar viéndolo, siempre la imagen siempre ayuda, pero podéis ir en el coche escuchándolo. Así que nada, ahí lo tenéis, aunque sea un poco largo, merece mucho la pena, de verdad. Juan, como decía en el vídeo, explica súper bien tanto el proyecto Fábrica como las diferentes cuestiones que tratamos en el vídeo, así que nada, os lo recomiendo. Bueno, hoy venimos con un nuevo vídeo de la sección Lecturas Recomendadas. Supongo que, como algunos de vosotros sabréis, o bastante sabréis, actualmente se está disputando el Mundial de Rugby en Francia. Es curioso, yo no soy un gran seguidor del rugby, pero me gusta sobre todo ver los mundiales, me gusta verlos. Es un mundial que para mí, igual estoy metiendo la pata, pero que es un poco raro porque dura como 2 meses, es muy largo. Entiendo que la exigencia física de los partidos pues requiere un tiempo un poco más de descanso entre partido y partido. Dura eso, 2 meses, y bueno, pues vengo con unos libros de esta temática. No de rugby concretamente, sino de una de las selecciones pues para mí más icónicas, que me tiene un poco fascinado, yo creo que es la palabra. Es verdad que es muy icónica porque ha conseguido grandes resultados, pero también es icónica por cuál ha sido el camino para conseguir esos resultados. Y estamos hablando, algunos ya sabréis, pues de la selección de Nueva Zelanda de rugby, los All Blacks, y hoy os traigo 2 libros para recomendaros de los All Blacks. Por un lado está Legacy, que está aquí, que lo leí hace más tiempo, que está un poco más ligado al tema del liderazgo, y los All Blacks, los secretos detrás del mejor equipo del mundo, de Peter Bills, que habla un poco más general de los All Blacks. Os vengo a contar un poco de estos. Como sabéis, no os voy a desengranar mucho el libro. Entonces, bueno, ahora hablamos un poquito de los 2 libros de manera un poco general. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a entrar ya a hablar de estos 2 libros que os he traído, el Legacy de James Kerr y los All Blacks de Peter Bills. Son 2 libros un poco diferentes, con una temática común, obviamente, pero son algo diferentes que yo os contaré. No voy a entrar mucho a hablar de ellos porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. En algún otro libro sí que he hecho un poco los aprendizajes que he sacado, el último de Pablo Lasso, pero en este caso es muy complicado el poder, en un vídeo que no se alargue mucho, el poder hacer aprendizajes. Sí que os voy a contar un poco en general por qué me han gustado tanto, pero bueno, sin entrar muy al detalle. Me gustaría que los leyeseis vosotros y que en su caso también me contaseis. Tengo otro libro aquí que no lo voy a enseñar porque lo utilizaré para otra lectura recomendada. Hay un libro, bueno, lo voy a decir, ¿qué más da? Se llama Capitanes, de Sam Walker, en el cual Sam Walker utilizando una serie de parámetros, ordena a los equipos de la historia mundial del deporte para saber cuáles han sido las dinastías más dominantes y qué hay detrás de cada una de esas dinastías más dominantes. Es decir, va metiendo una serie de pruebas y al final se queda con un colectivo que es los equipos élite, que son el grupo A, y que hay 16 equipos de todos los deportes en toda la historia, ¿de acuerdo? Entonces, hay 16
Hay equipos masculinos y femeninos. Está Cuba de voleibol femenino, está Australia de hockey hierba femenino, creo que no voy a meter la pata, está los San Antonio Spurs de la NBA, está el Fútbol Club Barcelona entrenado en la época de Pep Guardiola, están los Boston Celtics de la época de los 50, están los New York Yankees de voleibol, de béisbol, bueno, ahí está Brasil de fútbol de la época de Pelé, y el único equipo, o la única selección que se repite 2 veces, son los All Blacks de rugby, y eso ya pues llama la atención. Una nación con una población de 5 millones de habitantes que domine un deporte como el rugby de esa manera, pues llama la atención, ¿no? Y hay que ver un poco qué hay detrás de todo eso. Yo pondría 2 momentos importantes para el rugby y para los All Blacks. Uno es la profesionalización del rugby en 1995, es cuando empieza a profesionalizarse el rugby, se quita el término amateur, se empieza ya a hablar de un deporte profesional. Y luego el año 2004, donde los All Blacks de alguna manera tocan fondo, y hay un resurgir que cambia un poco la dinámica de funcionamiento de los All Blacks como los conocemos actualmente. Como os decía en Legacy, en este libro, James Kerr sí habla un poco de algunas cosas del pasado, pero se centra mucho en ese cambio que se produce a partir del 2004. En el 2004, tras perder en Sudáfrica, en Johannesburgo, la imagen de los All Blacks es tan mala. El cambio había empezado un poco antes, pero en ese momento ya es el sumum de la necesidad del cambio. Termina el partido, se van a beber, el día siguiente al amanecer hay All Blacks tirados por el suelo de las afueras del hotel, jugadores sudafricanos les tienen que ayudar a levantarse. Luego en el viaje de vuelta sigue un poco la misma imagen y bueno, ahí se dan cuenta de que hay que hacer algo importante. Ese es un momento muy importante para la situación actual de los All Blacks. Pero bueno, es una selección que ha dominado el rugby durante muchos años. Se habla de principios del siglo XX, cuando los primeros All Blacks viajan por primera vez a Europa, arrasan en sus partidos contra equipos europeos. Pues bueno, ahí ya se empieza a crear una imagen de lo que es Nueva Zelanda, lo que son los All Blacks. El libro de Peter Bills cuenta un poco más la historia. A mí al principio me costó entrar un poco en el libro, porque sí es verdad que la primera parte, los primeros capítulos, el ADN de los pioneros, los años de la Primera Guerra Mundial, toda esa parte me resultó un poco más pesado, pero luego es verdad que si vas cogiendo capítulos concretos, habla de la haka, de la importancia del rugby en Nueva Zelanda, de lo que supone vestir la camiseta de Nueva Zelanda, hablan de Gilbert Enoka, que es el coach que ha ayudado a los All Blacks en ese camino un poco desde el 2004 en adelante. Bueno, él ya está un poco antes, pero desde el 2004 en adelante. Va hablando de diferentes capítulos, la importancia de ganar, y es muy interesante porque me ha gustado este libro, el de Peter Bills, porque no es todo un alegato de cosas buenas, sino se pone en duda un poco el excesivo foco que hay en la sociedad neozelandesa para que sus niños puedan ser jugadores de rugby. Un poco lo que aquí pasa con el fútbol, allí pasa con el rugby, con los padres. El hecho de la violencia en el rugby, que siempre se habla de que es un deporte muy caballeresco, que no hay violencia, pero la hay, en el campo ha habido mucha, ahora menos porque la tele está muy presente y lo impide. Hace unos meses ya en Argentina hubo casi un capitán de los Pumas pidió perdón por el exceso de violencia que había habido y que lo habían de alguna manera permitido, ¿no? Sobre todo más fuera del campo. Entonces aquí también se pone en duda un poco esa parte de cómo se ha utilizado la violencia, si vale todo para ganar. Incluso se habla de la haka, en ese baile que hacen antes de los partidos, pues también se
se pone en duda si debe hacerse como se está haciendo, que se hace en todos los partidos, si no debe ser en los partidos concretos. Hay un cierto punto crítico de reflexión de si todo lo que están haciendo los All Blacks pues está bien, ¿no? Incluso el tema del ganar, esa necesidad de ganar irrefrenable que tienen, hasta qué punto les lleva a veces a hacer al limitar un poco las reglas del juego. Bueno, me parece que es un libro que cuando luego te metes, si vas capítulo a capítulo, es súper interesante, y luego ya se centra también en qué cambios ha habido en los All Blacks para poder dar la vuelta desde el 2004, cómo han funcionado, cómo han trabajado. Hay un capítulo que además probablemente lo utilice como un capítulo de aprendizaje en el que se habla de Gilbert Enoka, del coach, la importancia del coaching en esa mejora de los All Blacks. El capítulo se llama El Doctor Brujo, que es curioso porque tiene cierto significado por detrás, ¿no? Entonces, me parece un libro muy interesante para entender la historia de los All Blacks en general, también de Nueva Zelanda, de la cultura, de cómo funcionan, de cómo han digerido toda esta parte del rugby. Y luego el libro de James Kerr Legacy pues probablemente está más dirigido a la gente que le gusta el tema del liderazgo, el tema de los equipos, de cómo se ha funcionado, cómo han cambiado en ese punto desde el 2004 en hacer una autorreflexión, en que el liderazgo se reparta entre diferentes capitanes, no haya solo un capitán, sino haya varios capitanes, en que se hagan preguntas, se reflexione, se incida un poco en la mejora, en el día a día, en la humildad. Se ha hecho muy famoso el tema de barrer el vestuario, ¿no? Que luego en algunos sitios se ha llevado, o se ha copiado, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Al final, ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué se deja el vestuario limpio? ¿Por qué lo barre el capitán? El tema de la camiseta, de que no se sienten propietarios de la camiseta, sino que entienden que es una camiseta prestada, que la tienen que dejar en un mejor lugar del que la han conseguido, que no solo tienen que dar buena imagen dentro del campo, sino también fuera del campo. Bueno, me parecen dos libros súper recomendables, que espero que os gusten. Los pongo un poco así. Voy a dejar además de grabar porque me empieza a dar el sol y me parece que no se va a ver. Cuando baje el sol me va a pegar en la cámara y no se va a ver. Así que nada, sin entrar mucho más al detalle, por terminar, en el libro de Legacy de James Kerr sí que hay más detalle de cómo se ha trabajado, qué modelos se han utilizado, modelos de reflexión, de nueva cultura, cómo han trabajado el liderazgo, cómo han creado historias para poder mejorar. O sea, aquí sí que hay más contenido, más casi a veces teórico y práctico, que se puede utilizar en el tema de liderazgo y de la gestión de equipos. Así que nada, espero que os guste, os dejaré los enlaces para que podáis acceder a comprarlos, y nada, si vais leyéndolos sería un placer que podáis compartir vuestros aprendizajes, si os han gustado, si no os han gustado, qué os ha parecido. Así que nada, seguimos aprendiendo, tengo vídeos ahí pendientes para grabar, tengo ideas, así que nada, pronto tendremos más noticias y seguiremos aprendiendo. Lo de siempre, muchas gracias por estar ahí, si os ha gustado, darle a me gusta. Cuando empecé a grabar los vídeos ya os dije que no iba a insistir, pero los me gusta ayudan a que se muevan los vídeos. Si no estáis suscritos, suscribiros, que ayuda mucho. Así que nada, seguimos. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.